Muy bien, muy buenos días. Hoy les pido que abran su Biblia en la carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 29, porque Dios, con su palabra, nos va a hablar algo maravilloso para cada uno de nosotros. En esta carta de Pablo a la ciudad de Éfeso, en el capítulo 4, versículo 29, nos dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena. ¿Para qué? Para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Vamos a decirlo todos. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Cierra tus ojos. Padre, te doy gracias por todas las maravillas, por todos los beneficios que has derramado sobre tu iglesia. Te doy gracias por los éxitos de cada uno de tus hijos. Te doy gracias por la obra de tu Espíritu Santo en cada uno de sus corazones. Y te doy gracias, Señor, por lo que harás hoy y después de hoy. Espíritu Santo, sé bienvenido en este lugar. Llénanos a cada uno de nosotros y cumple tu misión en nuestra vida. Gracias te damos, te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Así que el día de hoy quiero empezar diciéndoles que poco o prácticamente nada se piensa en el poder de cada palabra que tenemos cada uno de nosotros. Cada palabra que emitimos va implícito un poder. Y esto es necesario que lo comprendamos, que lo recordemos y que lo vivamos todos los días de nuestra vida. En cada una de nuestras palabras hay mucho poder. Lo más importante que debemos de conocer esta mañana es que esa palabra que sale de nosotros, nos percatemos, nos aseguremos que esa palabra es la palabra de Dios sembrada en nuestro corazón, porque esa es la palabra que da el mejor poder, el poder creativo, el poder de crear. Así que en esta mañana vamos a saber, vamos a conocer, vamos a entender que nuestra palabra tiene un poder creador, para bien o para mal. Nosotros queremos que sea para bien. Nosotros vamos a escuchar lo que Dios nos dice para que como cristianos, como creyentes, usemos esa palabra y podamos ver el poder que sale de nosotros y que causa un efecto maravilloso, no tan solo en nuestra vida, sino en toda persona que nos rodea. ¿Cuántos decimos amén? Así que, en nuestra vida y en los demás, Dios quiere que ese propósito bajo el cual fuimos creados desde el principio se cumpla. Es decir, que seamos a su imagen y semejanza. Y todo por medio del poder de la palabra. Así que tenemos que ser muy cautos. Tenemos que analizar bien lo que hay en nuestro corazón, porque de lo que hay en nuestro corazón habla nuestra boca. Las palabras que están en nuestro corazón son las que salen de nuestra boca, y con esas palabras es como nosotros vamos a poder asegurarnos de hacerlo de acuerdo a Dios. Hoy nos dice lo que Pablo le diría a aquellos habitantes de Éfeso. Les estaba diciendo que ninguna, ¿cuántas? Ninguna. ¿Y ninguna cuánto es? Nada. Cero. Ninguna palabra corrompida. Es decir, ninguna palabra pervertida, ninguna palabra chueca, ninguna palabra que no sea buena. ¿Cuántas? Ninguna salga ¿de dónde? De nuestra boca. Así que cuando le salga la palabrota, cuando le salga la serpiente y el sapo,
No ande buscando, ay, ¿quién me entiende? ¿De dónde salió? ¿Salió de dónde? De usted. Entonces yo no estoy diciendo ninguna palabra corrompida salga de tu boca, sino aquella que sea buena, ¿para qué? Para la necesaria construcción de quienes nos oyen, para dar gracia a los que nos oyen. Decimos amén. Es decir, que tu palabra tenga un poder creador de algo bueno, de algo que construya en la vida tuya y en la vida de quien te oye. ¿Cuántos dicen amén? Con la palabra tenemos que tener mucha atención, mucho cuidado, y no nada más hablar y hablar y hablar y hablar y hablar como Verónico o como loro repitiendo las cosas. Tenemos que ser muy atentos que hay en nuestro corazón para saber cuáles son nuestras palabras, porque esas palabras llevan poder, entiéndalo. Tienen un poder. Nos diría el apóstol Santiago en el capítulo 3, busque su Biblia, versículos 6 al 10. Esto nos lleva a pensar esto: si tuviéramos en mente cada palabra que usamos a diario, descubriríamos que tiene tanto un poder creativo como un poder destructivo. Entonces pondríamos más atención a las palabras que decimos en el día a día. Santiago en el capítulo 3, versículo 6 dice: y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Obviamente está hablando de una lengua sin control de Dios. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. No hay problema, leones, tigres, Godzilla, todo lo domamos. Pero ningún hombre puede domar la lengua. Así que olvídense que yo mi lengua la refreno, yo mi lengua la controlo, yo sé que digo, y todas esas filosofías que te concéntrese y concéntrese y concéntrese y acabas concentrado, pero piénsame en qué, y tú sabrás decir, y lee esto, y la filosofía, y nada es lo mismo. Así que dice la Biblia: ningún hombre puede domar la lengua. Fácil y entendido, que es un mal que no puede ser refrenado, es decir, por sí solo, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre. Aleluya, Dios te bendiga. Amén, gloria. Aleluya, amén, Señor. Hay poder en la sangre de Cristo. Cree, hermano, cree. El Señor te lleva en la sombra, el que habita bajo la sombra del Altísimo morará. ¿Bajo qué? Entonces son las alas primero, ¿verdad? Entonces tú usas todo eso, tú usas todo lo otro, tú bendices. Ay, manita, ay, manito, qué lindo, y todo bien, padre, que te vaya muy bien, Pedro, que te vaya muy bien en Cristo para las naciones, amigo. Ok, con ella bendecimos, pero con ella también, ¿qué hacemos? Maldecimos. Maldecir, hablamos mal hacia los hombres, hacia que tienes enfrente. Al que te cae gordo, ni se diga. ¿Cómo le dices? No me digas, aquí no se puede decir esas palabrotas. ¿Cómo le decimos? Estamos enojados, ¿cómo hablamos? ¿Cómo le decimos al que nos cae mal? Al que estamos en completo desacuerdo, ¿cómo le decimos? Con la misma boquita. Aquí estás, aleluya, aleluya, aleluya. O sea, gloria a Dios. Y acá, con la misma boca. Con esa boca besas a tu hijo. Y con esa boca, después de
toda la suciedad que aventaste, lo vuelves a besar, y por eso los hijos le dicen, ay, mamá, fíjate. Sienten también. Así que dice muy claramente, con ella bendecimos a Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. O sea, ¿qué incongruente es esto? ¿Qué incongruente es esto? Dice, de una misma boca procede bendición y maldición. Dice, hermanos míos, esto no debe ser así. Ahora, contradiga esta palabra. Atrévase a contradecir esta palabra. Pues muchos se atreven. Dicen, no, ¿por qué? No, si me tiene que oír. Sí, manita, dile. Dile. Es que ya no lo aguanto. No, dile. Díselo. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Con la misma boca. Entonces tiene razón lo que dice aquí el Señor. Es un pequeño miembro entre los miembros. El hombre toma todo, pero el hombre no toma su lengua. ¿Por qué? Porque de la abundancia de tu corazón es lo que hablas. ¿Quieres un examen rápido? Piensa en lo que has hablado en los últimos 10 minutos. Oh, te espantas. Te espantas. Por eso hoy el Señor te dice, mira, tu palabra tiene un gran poder, pero el poder tiene que ser encaminado hacia crear, no hacia destruir. Tienes los dos poderes allí. ¿Hacia dónde empleas ese poder? ¿Hacia la creación o hacia la destrucción? Dios quiere que tengamos un poder creador en nuestra palabra, y eso se logra cuando tenemos la palabra de Dios en nuestro corazón. Denle una ofrenda de palmas a Dios. ¡Aleluya! Así que si estamos hablando de la palabra, vamos a recordar, a profundizar un poco de dónde viene ese poder, de dónde está ese poder de esa palabra de Dios. Así que en primer lugar, hace unos domingos escuchamos cómo la misma Biblia nos sustentó, nos dio a conocer, nos dio a entender, nos recordó que Jesús es Dios. ¿Decimos amén? Bueno, les tengo otra noticia. Jesús es la palabra. Y esa palabra es creadora, tiene poder. ¿En qué nos podemos sustentar? Génesis capítulo 1, versículo 1 al 3 nos dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Versículo 3. ¿Y qué? Dijo. Otra vez. ¿Y qué? Dijo. ¿Quién? Dios. Sea la luz, Vayehir Or, y la luz fue. Sea la luz, y la luz fue. Decimos amén. Dijo Dios, la palabra de Dios tiene un poder creativo. Esa palabra, versículo 1 del capítulo 1 de Juan, dice así, ya se lo debe saber de memoria: en el principio, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Por eso, la palabra es Jesús. La palabra tiene poder, y ese poder es un poder
creativo. ¿Cuántos decimos amén? Lo segundo que debemos saber en esta mañana acerca de la palabra, esa palabra nos formó a nosotros. Vaya otra vez al libro de Génesis, donde empieza todo. Génesis capítulo 2, versículo 7. Y dice así: entonces Jehová Dios, ¿qué hizo? Formó a quién? Del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Él formó al hombre del polvo de la tierra, de algo inanimado, lo volvió algo animado, porque le dio alma, le dio espíritu, el mismo Dios. Y eso nos lleva a una pregunta: ¿cómo nos formó Él? O sea, ¿con qué esencia nos formó? ¿Y con qué nos formó? Génesis capítulo 1, versículo 26 y 27 dice: entonces, ¿qué? Dijo. Otra vez la palabra dijo, otra vez emplea la palabra Dios, hagamos, ¿a quién? ¿Y cómo lo vamos a hacer? A nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoree los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y entonces dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Hasta aquí es maravilloso. Podemos entender que la palabra de Dios tiene un poder creador, y que esa palabra estaba con Dios, y esa palabra es Dios. Y para que esa palabra todavía tuviera otro poder maravilloso y creador en nosotros, vean lo que dice Juan capítulo 1, versículo 14. Sin esa creación no estaríamos aquí con este gozo. Dice: aquel verbo que fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Y de quién estamos hablando? De Jesucristo. Jesucristo es el verbo, entiéndase, la palabra. La palabra está con Dios, la palabra es Dios. Esta palabra es Jesús, esta palabra es Dios, y esta palabra tiene poder, un poder creativo en cada uno de nosotros. ¿Cuántos decimos amén? Así que cuando empezamos a ver esto, decimos: Señor, yo quiero tu palabra para entonces crear, pero crear conforme a tu voluntad. Cuando el Señor decide lo que ya estaba profetizado, que el verbo tomara nuestra naturaleza, y lo dice literalmente, fue hecho carne, era un hecho inédito, así que creó la naturaleza humana en la naturaleza divina. Jesús, siendo hombre, no dejó de ser Dios. Decimos amén. Y al hacer esto, lo hizo con el fin también de que nosotros aprendiésemos como seres humanos, con nuestra naturaleza humana, a conocer, a entender, a creer que tenemos una palabra con poder creador en nuestras vidas. Porque a través de la vida de Jesús vemos cómo usa esa palabra, creando situaciones maravillosas para cada uno de nosotros, y nos da la promesa que lo que nosotros estamos aprendiendo, viendo, escuchando de Él, nosotros lo podríamos hacer, y dice: aún cosas más maravillosas, cosas más grandes van a ser si todo lo creen y lo piden en mi nombre. Así que la clave de Jesús para poder estar enseñando en su naturaleza humana, porque era el fin, enseñarnos a nosotros como hombres, lo tenemos en Juan, en el capítulo 12, en el versículo 49, donde dice así:
porque yo no he hablado, otra vez hablado, palabras, por mi propia cuenta. Primera lección, no hables por tu propia cuenta. Si quieres un poder creador de acuerdo al de Dios, no hables por tu propia cuenta. Dice, el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Así que no hables por tu propia cuenta. Número 2, ten comunión con el Padre, ten comunión con Dios, que en Él está el Verbo es Jesús y Jesús es Dios, para que esa palabra te la dé a ti y entonces te muestre lo que tú tienes que hablar. Y todo lo que tú vas a hablar va a ser palabra de Dios, conforme a su voluntad, de acuerdo al tiempo, la ocasión y la persona, y sobre todo de acuerdo a la voluntad de Él. Por eso que te quede bien claro, amado hermano, cuando usas la palabra de Dios, está bien como enseñanza, está bien que digas un texto, está bien que digas donde dice la Biblia tal cosa, está bien que des una super maestría sobre esto, pero cuando tú quieres que esa palabra sea con el poder creador de Dios, entonces acuérdate, ten esa intimidad con el Señor para que venga la palabra de Él y a través de tu boca salga específica en el tiempo, en la ocasión, para la persona específica también, de acuerdo a su voluntad, y tendrás un poder creador. Dale una ofrenda de palmas a Dios. ¡Aleluya! Si no tenemos esa comunión con Dios, si no tenemos la llenura de ese Espíritu Santo, nosotros decimos, es que es la palabra de Dios, estoy hablando de la palabra de Dios, estás enseñando lo que dice la palabra de Dios. Hay una gran diferencia. Nosotros queremos el poder creativo, solamente Dios lo maneja así. Él tiene su voluntad, Él sabe dónde va a crear, Él sabe qué es lo que va a crear. Y a menos que sigamos el ejemplo de Jesús, lo vamos a poder lograr. En cualquier situación, sobre todo cuando la situación sea adversa, sobre todo cuando sea una persona que no te cae bien, sobre todo cuando estés pasando por injusticias, sobre todo cuando estés contra una persona que te lastimó, que te hirió, sobre todo cuando estés con una persona que todavía odias y le tienes resentimiento. Tienes que crear. Dios te creó para crear, no para destruir. Por eso dice, tu lengua sin mí es una lengua que bendice y maldice, le da igual. Tu lengua sin mí no la puedes refrenar. Porque cuando estás ante la emoción, cuando estás ante el coraje, cuando estás ante el resentimiento, cuando estás ante una situación difícil, usas tu lengua, tu palabra, y tu palabra lo único que ocasiona es destrucción, mas no creación de Dios. ¿Cuántos decimos amén? ¿Nos está quedando claro? ¿Quieres ser una persona que use palabras de poder creador? Pregúntale a Dios. Si te sigues preguntando a ti mismo, vas a seguir maldiciendo a los hombres. Lo único que ocasionas es condenarte a ti mismo, porque es muy claro el Señor. Lo que tú desees hacia los demás, eso es lo que vas a tener. Eso es lo que vas a tener. ¿Por qué no salgo de pobre? Porque deseo pobreza. ¿Por qué no salgo de esto? Porque deseo eso. Lo estoy diciendo todos los días. No me canso de estar maldiciendo y maldiciendo y maldiciendo y maldiciendo. Y el único que tiene una gran amargura y dureza en su corazón es la persona que lo está haciendo. Tenemos una clave maravillosa el día de hoy de parte de Dios para salir de esa amargura, para salir de esa situación que estamos viviendo. Tenemos un poder en nosotros, que es a través del Espíritu Santo, para que la palabra de Dios venga y sea la que salga de nuestra boca para bendecir. ¿Qué más dice Jesús en el versículo 50? Y sé que su mandamiento, miren que es vida eterna.
Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Vida eterna. Todo mandamiento de él es vida eterna. Tú quieres crear vida eterna en ti y crear vida eterna en quien te esté escuchando. Ve a Dios y su palabra, la que te dé su mandamiento, para que tú la digas. Revisa tu vida. Haz un paréntesis ahorita. Revisa tu vida. Deja de echarle culpa a todos los que te lastimaron. Deja de echarle culpa al gobierno, a la situación mundial, a las guerras. Es más, al diablo deja de echarle la culpa, pobrecito. Fíjate en ti. ¿Qué hay aquí? ¿Qué usas? ¿Qué palabras usas todos los días? Todos los días destruyes, porque maldices, tu vida está destruida. Y estás destruyendo a muchos. Entiéndelo. Sal de esa necedad de que es tu vida y nada más para ti. No, estás destruyendo ilusiones, esperanzas, sueños, anhelos. Estás destruyendo vidas con tu boca. Aunque no lo creas. La palabra es la palabra. Pero hoy quiere Dios que todo eso cambie. ¿Cuánto te cuesta? ¿Cuánto super esfuerzo te cuesta? Así que, amados hermanos, yo creo que hoy tenemos que tomar lo que el Señor nos dice, lo que el Señor nos quiere mostrar el día de hoy, para que esta palabra, que tiene una característica muy interesante, muy importante y muy real, que es que esa palabra es viva y es eficaz, como dice Hebreos capítulo 4, versículo 12, la podamos comprobar día a día en nuestra vida. La pregunta, ¿qué podemos crear? ¿Qué podemos crear? 88.400 millones, .33 cosas. Y eso elévalo a la n potencia y te vas al infinito y más allá. Porque Dios es infinito. ¿Decimos amén? Pero bueno, vámonos despacito y vámonos por el principio. ¿Qué podemos nosotros, con el poder de la palabra de Dios en nuestras vidas, crear? Algo bien importante. Es una comisión que nos da. Vayamos al libro de los Hechos, al capítulo 3, versículo 1 al 9. Lo primero que Dios nos quiere enseñar, que sí podemos crear, alégrese, es crear nuevos creyentes en Jesús. Amén. La gran comisión. Nos estamos partiendo el cerebro de que las estrategias de evangelización, que vamos a hacer esto, que vamos a hacer campañas, que vamos a hacer congresos, que vamos a hacer esto, que vamos a hacer lo otro. ¡Ey! En ti está el poder crear nuevos creyentes. Así que Hechos capítulo 3 ya está. 3. 1, 2, 3. Hechos 3. Capítulo 3. Versículo 1 al 9. Dice así: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena. Es decir, Samuel está listo para el examen. A las 3 de la tarde, la de la oración. De aquí en adelante, la hora de la oración son a las 3 de la tarde, se viene usted. Y era traído un hombre, ¿qué? Cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, dijo: estos vienen de Cristo para la nación en $3. Les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: look at me, míralos. Entonces él
les estuvo atento. A mí no me vas a dominar con tu miradita, le digo, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro, ¿qué hizo? Dijo. ¿Qué hizo Pedro? Dijo. No tengo plata ni oro. Y Pedro tampoco aquí tiene ni plata ni oro. Pero lo que tengo te doy. Fíjese, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Dijo, todo fue palabras. ¿Decimos amén? Todo fue palabra. ¿Usted cree que lo hizo porque no, yo Pedro y yo tengo esto y lo otro? No. Él sabía lo mismo, la enseñanza de Jesús la tenía presente y Jesús le había enseñado lo que acabamos de ver hace un momento. Recibe la palabra del mandamiento del Señor. Si tienes esa palabra del mandamiento, tienes autoridad y tienes poder. Y usando esa palabra, la usas y creas. ¿Qué estaba creando? Sanidad divina. Sanidad divina. La ciencia médica, la ciencia humana no da ninguna explicación ni la va a encontrar jamás. Pero la palabra de Dios, que tiene poder, es así, puede causar un efecto como el que estamos escuchando. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se afirmaron los pies y los tobillos, y saltando se puso en pie y ¿qué? Anduvo y entró con ellos en el templo. Allá mis cuates, andando y saltando y alabando a Dios, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Ahí tiene un convertido. Aleluya, denle una ofrenda de palmas a Dios. ¿Qué necesitó Pedro? Una palabra con poder creador, pero dicha por Dios, seguro de Dios, no la suya. No, es que yo, sáquete por ahí. Por eso les digo, siempre tenga intimidad con Dios. Señor, ¿qué hacemos? Así, la pregunta rápida. Señor, ¿qué hacemos? Así. Me están llamando para cobrarme las deudas. Señor, ¿qué hacemos? La respuesta es, págales. No hay mucha ciencia ni divinidad. Decimos a ver, pero aquí estamos hablando de crear creyentes, ¿verdad? Entonces aquí tienen un creyente, ¿podrán ser más? ¿Cómo ves? ¿Sí o no? Sí. Estos son hombres de ley. Capítulo 4. Después de esto Pedro habló con todos y les dijo hasta de qué se iban a morir porque no tenían fe, y etcétera, etcétera. Y el capítulo 4 sigue diciendo, hablando. ¿Qué estaba haciendo Pedro? Bueno, Pedro y Juan, ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes, nunca falta el enemigo, con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que se le enseñasen al pueblo y anunciasen que Jesús la resurrección de entre los y anunciasen en Jesús la resurrección de los muertos, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque ya era tarde, o sea, ya después de las 6 de la tarde por ahí. Pero muchos de los que habían ¿qué? ¿Qué hicieron? ¡Creyeron! ¿Y usted cree que fue por buena oratoria, porque Pedro era bueno para hablar, porque dijeron palabras bonitas, porque dijeron todo un estudio, o porque le copiaron al pastor Ocaña su ciencia y sabiduría que tiene? No, fue la palabra que Dios le estaba dando, y estaba atendiendo y estaba creando en ellos la activación de su fe para creer en el Mesías. Y entonces dice, el número de los varones, no dice si había mujeres, era como ¿cuántos? 5,000, nada más. Y uno que anda desgastándose campañas en congresos, que tengo que traer al Pedro Enríquez que ya cobra en dólares. No me sale. No es por ahí, hermanos. Decimos amén. No es por ahí. En cada uno de nosotros está el poder creador de la palabra de Dios cuando dicen amén. Así que puede ser un creyente, pueden ser 5,000. Arrójense, hermanos, tengan esa fe, pero primero estén a cuentas con Dios. Limpien su corazón.
Dejen que Dios los use para que esa palabra salga de parte de Dios, le obedezcan a Dios, y entonces van a ver un poder creador, una sanidad, la van a poder ver, un creyente nuevo, lo van a poder ver, 5,000 creyentes, los van a poder ver. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que crear nuevos creyentes en Jesús es un ejemplo de la palabra creativa de Él. Lo segundo, ¿qué más podemos ver creados? 1 Timoteo, capítulo 4. Lo segundo que hoy nos quiere enseñar. Ya hay creyentes. Bueno, ahora esos creyentes van a ser aptos por la palabra, no por la enseñanza de bla bla bla, no, por la palabra. Así que Pablo le decía al joven Timoteo, versículo 9 del capítulo 4, dice: palabra fiel, otra vez palabra, es esta, y digna de ser recibida por ¿cuántos? Por todos. Ahí va, no hay acepción de persona, es palabra digna de ser recibida por todos. Versículo 11, y otra vez con palabra le está diciendo Pablo a Timoteo: esto manda y enseña. Y ahí van 4 cosas por la palabra que primeramente hizo efecto creador en Timoteo. De ahí él iba a ser un transmisor, un instrumento para seguir creando creyentes aptos. Lo primero que le dice a Timoteo con esa palabra, confiando en la creación que estaba haciendo en ese joven, era convertirlo en un joven íntegro. Un creyente, lo primero que necesita es ser íntegro, completo en lo que se refiere a Dios. En cuanto a su interior, el versículo 12 dice: ninguno tenga en poco tu juventud. Así tengas un día de conocer la palabra, así tengas 20 años, 30 años, 50 años, dice: ninguno tenga en poco lo que tú tengas de tiempo en el Evangelio. Sino sé, ya, los estoy lanzando, iglesia. Sé ejemplo de los creyentes, ¿en qué? Palabra. En palabra. Otra vez, lo primero que menciona, ¿qué es? Palabra. Palabra. Después dice conducta. Si tienes buena palabra, es que tienes buena conducta. ¿Qué más? Amor. Espíritu, vida espiritual, fe y pureza. Con eso empieza la integridad de un creyente. Empieza a ser apto. Así que Pablo le decía en ese orden. Pablo estaba recibiendo la inspiración del Espíritu Santo, y bajo esa inspiración estaba creando en Timoteo un creyente apto. Él ya era creyente, pero estaba asegurándolo como un creyente apto. Y ahora nos está diciendo a nosotros cómo ser creyentes aptos. Podemos ser íntegros. Entonces cuida bien tu palabra, tu conducta, tu amor, tu espíritu, tu fe y tu pureza. Número 2, versículo 13. Entre tanto que voy, ocúpate ¿en qué? En la lectura. ¿Qué más? La exhortación Y la enseñanza. Es decir, estudia la palabra de Dios. ¿Qué vamos a hacer? Estudiar la palabra de Dios. No que el Espíritu me habló, pero ¿cuál Espíritu? La palabra dice ahí en el versículo 8. ¿En dónde? 8. Por ahí dice, por ahí. Es que hermano, es que yo no me aprendo bien los versículos. Mire, hay técnicas. Necesita una inversión como de 2 pesos. Un bicolor. ¿Cuánto cuesta un bicolor? 2 pesos, 3, 5. Yo se los doy 5 pesos. Rojo y azul. Uno los pone con rojo y otro con azul. Y luego en su Biblia, ahí le pone entre cuadros, versículos, le pone ahí lo que le quiera poner usted para acordarse. Por ejemplo, Semana Santa, póngale Semana Santa. Y ya encontró la Semana Santa. Jesús dijo. Hay un chorro de Jesús dijo, así que escoja uno de perdido. Amén. O sea, sí se puede. Sí se puede. En Cristo que nos fortalece. Filipenses capítulo 4, versículo 3. Aleluya.
Pero eso después de repetirlo 100 veces, repítalo 100 veces, no importa. Pero ya lo localizó, ya lo supo. No se conforme con ese pensamiento de que yo no me aprendo los versículos. No, sí se puede, nada más falta tiempo y esfuerzo. Y un bicolor, o colores, que alguien le regale una caja de colores, pinte toda la Biblia como quiera, nada más sepa de qué se trata el color y ya con eso la tiene. Así que estudie la palabra de Dios. Número 3, versículo 14 dice, no descuides que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. O sea, se ora por ti, hay un don en ti, hay un talento en ti de parte de Dios. Dice, no lo descuides. ¿Qué te dio Dios? Sácalo, ponlo al servicio de Dios. Salgamos de esa banca. Digámonos, yo quiero hacer esto, yo sé barrer, excelente, yo no sé barrer. Yo sé poner taquetes y eso, yo no sé, ya se me olvidó. Yo sé pintar, entre el hermano, yo no, ya se me olvidó. Ya se me olvidó todo, así que vengan y digan, yo tengo esto, yo tengo lo otro, oiga, yo tengo como que tengo orar, véngase, vamos a ver si es eso, yo tengo esto, véngase, vamos a ponerlo, pero desarrollémoslo, no nos quedemos con ese talento y ese don que Dios nos ha dado. Y número 4, versículo 16, número 4, versículo 15, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, ocuparse, permanecer, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Es decir, que haya un resultado de todo lo que estamos hablando, que tienes que tú procurar todos los días de tu vida. Y el versículo 16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Así que te enseña el Señor a que con tu palabra, después de haber sido tú también transformado, a que los creyentes sean ambos. Que esa palabra vaya hacia la integridad, a que estudien la palabra de Dios, a que ocupen lo que Dios les dio, a que sean productivos de acuerdo a lo que Dios les dio y que sean un instrumento de salvación para sí mismos y para otras personas. ¿Decimos amén? Amén. Y entonces vemos lo tercero que nos quiere enseñar, Romanos capítulo 10. ¿Qué más puede crear la palabra dicha de parte de Dios a través de nosotros? Romanos capítulo 10, versículo 8 dice así: más, ¿qué dice? Cerca de ti está ¿qué? ¿En dónde? Esta es la palabra de qué? Que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que ¿qué? Otra vez palabra, porque todo aquel que ¿qué? Invocare el nombre del Señor será salvo. Así que es lo tercero que nos dice el Señor. ¿Qué poder creador tiene nuestra palabra? Tiene el poder de crear una esperanza segura de nuestra salvación. Una esperanza segura de nuestra salvación. Y todo es a través de palabra. Lo que confesares con tu boca. La palabra está cerca de ti, está en tu corazón, está en tu boca. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, etcétera, etcétera. Hay esperanza y hay seguridad en la palabra creadora de parte de Dios en ti. Amén. Así que hoy nos podemos primeramente hacer dos preguntas.
¿cómo piensas usar la palabra que tienes en tu corazón? A estas alturas tú tienes que ver si la palabra es tuya. La respuesta será tirarla a la basura. Si la palabra que tienes en tu corazón es de Dios, entonces pues voy a usarla para crear nuevos creyentes, para crear creyentes aptos y para seguir creando en mí la esperanza segura de la salvación. La misma Biblia nos dice que no descuide una salvación tan grande. Y aquí no me voy a meter en cuestiones teológicas de que si pierde la salvación. No, mira, algo bien sencillo. Dice, no descuides una salvación tan grande. Es como decir que te doy un carro último modelo. Cuídalo. Si lo desbaratas, sigue siendo mi amigo. No hay problema. Título de amigo, no te lo voy a quitar. Palabras más, palabras más. Tenemos que estar seguros de ello. Y solamente una palabra. Imagínate todos los días que salgan palabras creadoras con el poder creador de Dios. ¿Cómo crees que te sentirás tú todos los días? Dios no se queda ahí y quiere darnos dos instrucciones finales. La primera tiene que ver con la atención y tiempo a la palabra. Y eso lo encontramos en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 14 al 17, que nos dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. Está hablando Timoteo de lo que él aprendió desde su abuelo, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Quieres ser un hombre, una mujer de Dios, enteramente preparada para solamente construir, para crear, para bendecir tu vida y la de los demás? Pon atención y dedica tiempo a escudriñar las Escrituras. Lo digo en serio, todos los días. Tienes tu devocional todos los días. Ahí te alimenta, estudias, analizas, escudriñas, aprendes y vives esa palabra de parte de Dios. Y lo que tú traes y lo haces desde la mañana, todo el día traes esa palabra creadora. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Entonces desde la mañana te alimentas con palabra de Dios. La palabra de Dios es la que está fluyendo todo el día. Pero ¿de qué te alimentas? ¿Cuál es la palabra que viene a tu corazón todos los días? Eso es lo que traes en tu corazón. Eso es lo que sale de tu boca. ¿Decimos amén? La segunda instrucción, en el capítulo 4 de la misma primera carta a Timoteo, es la aplicación del poder creador de la palabra. Y dice el versículo 1: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Nada de que cree en Dios, y cree en Dios, y cree en Dios, y cree en Dios. Pero ¿dónde dice eso? ¿Quién es Dios? ¿Quién tiene la verdad? Preséntame a Dios. Por eso está el primer punto. Al mismo Timoteo le dijo: no quiero neófitos, quiere decir ignorantes de esta palabra.
Después andan inventando Biblias, versiones apócrifas, pura palabrería, pero nada de lo que soy yo. Y Dios nos está exhortando a tiempo, fuera de tiempo. Te lo encarezco. Esto es palabra de Dios. Nos está encareciendo con Dios por testigo. Que prediquemos la palabra. No te quedes callado. ¿Cuál es el miedo? Es que no sé mucho. ¿Cuánto sabes mucho? ¿Que Cristo no está en tu corazón? Sabes demasiado. Eso no nada más es con conocimiento, es una experiencia. Cristo está vivo. Es una realidad. Es que no tengo estudios. Pues tenlos. Esta iglesia tiene estudios. ¿Cuánta persona ha atravesado enfrente de tu vida y no le has predicado? Y no quiere decir que te pongas así en un púlpito y prepares toda una predicación. Predicar la palabra es decirle: Cristo te ama. Me ama a mí, me rescató de donde estaba, me ha transformado, me ha cambiado, me ha hecho ver las cosas desde este punto de vista. Ya no soy el mismo, ya no soy la misma, mi matrimonio mejoró, ya no le golpeo, ya no golpeo a mis hijos, ya no les grito, ya no les digo de maldiciones, ya no los maldigo. Ahora Cristo vive en mí. Ahora los amo. ¿Sabes una cosa? Yo nunca había dicho la palabra te amo. Y ahora no me canso de decirla. Yo nunca había podido perdonar a mi padre. Hoy lo perdoné. A mi esposo lo sigo maldiciendo y maldiciendo todos los días de mi vida. Porque ¿cómo va a ser posible que hoy se ha perdonado si tanto mal que ha hecho y sigue haciendo? Pero viene el creyente. ¿Te acuerdas de lo que era yo ayer? Hoy Cristo me sanó. Hoy perdoné. Hoy puedo bendecir a mi padre. Hoy puedo bendecir a mi esposo. Hoy puedo bendecir a mi esposa. ¡Soy libre! Ahora sí soy libre. Libre de toda la porquería de amargura que yo insistí por mi necesidad, por mi corazón duro de llevar dentro de mí. Ahora soy libre. Ya perdoné porque Cristo me perdonó. Porque yo solamente me fijé en lo que me hicieron, pero yo no me fijé en lo que yo hacía con un corazón amargado, con un corazón adolorido, con un corazón que no perdonaba. Yo maldecía y maldecía y maldecía. Y fue con lo primero que me enfrenté cuando fui a Cristo. Y Él me dijo: estás perdonada. Estás perdonada. Ya pagué el precio. Y lo hice por amor. Es mucho predicar eso. Esta palabra está creando en ti un nuevo creyente. Tengas la edad que tengas y tengas el tiempo que tengas, todo lo hace nuevo el Señor. Hoy lo está haciendo nuevo. Hoy es un nuevo día. Es una nueva oportunidad para ti, para mí, para todos, para transformar nuestro interior a su imagen y semejanza. Vive esa palabra. Y ahora sí, yo te pido que contestes en tu interior. ¿Qué palabra vas a usar de aquí en adelante? ¿La de Dios? ¿O vas a seguir usando la tuya? ¿A cuánto les quedó claro? Dios está aquí y nos ama. Su labor de todos los días es transformarnos a su imagen y semejanza. Si podemos entenderlo y aplicarlo, veremos cómo le damos el chance de crear ese nuevo creyente, una nueva criatura en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron, todas vienen a ser hechas cosas nuevas. 2
1000 veces hasta que me lo aprenda, porque yo se lo tengo que enseñar a alguien. Porque ese soy yo, de allá vengo, tengo que entender de dónde el Señor con su palabra me enseñó que ya todo quedó atrás. Y usando esa palabra con inteligencia y con sabiduría de Dios, yo voy a poder predicar, exhortar y estar a tiempo, fuera de tiempo, y voy a ser el instrumento de Dios para que esa palabra creadora de nuevos creyentes vaya al corazón de muchas más almas. Ya no me quedo callado. Y de ahí yo le pido a Dios que sea ese maestro, ese padre o esa madre espiritual para esa persona, para instruirlo en lo que Dios ya me instruyó y me instruye todos los días. Salgamos de esa comodidad, hermanos, salgamos de esa banca, salgamos de esa casa. Él puede crear en ti lo suficiente para darte la capacidad y que tú cumplas con su propósito. Dios no es injusto, Dios es justo. Y entonces cuando tú estás viendo esa transformación en ti, ahora empléalo para tu matrimonio, ahora empléalo para tus hijos. ¿No te gustaría crear hijos de valor? Hijos con valor, hijos temerosos de Dios, que caminen en el Señor, valientes, esforzados, que no se avergüencen de Jesucristo, tengan la presión que tengan, que no les atemorice nada, que sepan cambiar este mundo, porque Cristo nos ha cambiado. Yo creo que es un día interesante y muy maravilloso para Dios. Yo te voy a pedir que te pongas en pie. Ahora cierra tus ojos. Vamos a hablar con el Padre, vamos a hablar con Él. Solamente te pido algo, sé sincero. Hazlo en voz baja, hazlo en tu mente, pero hazlo, por favor. Y dile: Señor, me estoy examinando desde hace rato. Y tienes tú, como siempre, toda la razón. Me he esforzado en tener mis palabras, pero tengo que reconocer que mis palabras solamente han destruido, incluyendo mi vida. Por eso te pido que me perdones. Perdóname, Señor, estoy verdaderamente arrepentido. Estaba ciego, estaba cegado por mi ira, estaba cegado por mi ignorancia, por lo que usted quiera y mande, dígase. Hoy sé, Señor, que tú me puedes perdonar, limpiar, purificar y convertir en un nuevo creyente que vaya a ti todos los días y siempre, para recibir tus palabras creadoras, y que esas palabras creadoras hagan efecto en mí, y a través de mí, Señor, poder ver a nuevos creyentes que sean aptos como hijos tuyos para seguir creando y creando, y así podré ver creado un nuevo matrimonio, una nueva familia, unos nuevos hijos, un nuevo medio ambiente de trabajo, un medio ambiente en la escuela. Hoy es nuevo. Hoy soy una nueva criatura. Hoy recibo de parte tuya esta palabra, que está creando en mí cosas maravillosas y me está transformando a tu imagen y semejanza. Danos, Señor, esa gracia. Danos, Señor, ese poder creador en tu palabra y de acuerdo a tu voluntad. Te lo pedimos todos en el nombre de Jesús. Amén y amén. La gloria es para Dios. Denle una ofrenda de palmas.